nosotros es un honor que haya venido a nuestra universidad, que comparta con nosotros un rato en su intensa agenda de actividades por nuestro país, por Castilla y León, y por supuesto que le escuchamos con sumo gusto todo lo que nos quiera plantear. Muchísimas gracias. Muchísimo. Lo primero de todo, el honor es para mí. En segundo lugar, quiero pedir disculpas por este ligero retraso, pero tuvimos un lío con el parking que nos tomó casi 10 minutos para poder salir con el coche. Pero bueno, dicho esto, veo que la idea, y me parece lo más correcto, es centrar un poco en términos de concepto y un poco también en términos de vivencias, lo que efectivamente en el Perú ocurrió y que de alguna manera nos convirtió en un laboratorio internacional en lo que fue esta década del gobierno de Alberto Fujimori, que tuvo casi ya características simbióticas en el sentido de que tuvimos un presidente que prácticamente cogobernaba con un asesor. Y esto es lo que en algún momento yo denominó muchísima gente la dictadura fujimontesinista. Bueno, antes de entrar brevemente en esto y en lo que ocurrió ya posteriormente a la década de Fujimori, que es a lo que se ha referido, quería solamente dejar algunos conceptos que me parecen interesantes. Por ejemplo, Moisés Naim, a quien me parece una coincidencia feliz, porque lo he leído hace unos días en la edición dominical del País, escribía lo siguiente, ¿no? En la mayoría de los 193 países del planeta, la deshonestidad en el uso de los dineros públicos y la venta de decisiones gubernamentales al mejor postor son comunes. La corrupción es la norma y nos hemos acostumbrado a que así sea. Yo me imagino que cuando se ha iniciado este curso, en todo caso de posgrado, debe haberse empezado, presumo yo, con una de las frases más felices, más redondas y probablemente más contundentes para poder explicar cómo el fenómeno de la corrupción puede instalarse incluso en regímenes democráticos y que emanan de la voluntad popular, como fue de manera ejemplar la primera elección de Alberto Fujimori. Y es la frase famosa de Lord Acton de hace 2 siglos, o 2 siglos y medio ya prácticamente, que nos dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que en la tipología de los estados que se puedan llamar, digamos, conniventes con la corrupción, tolerantes con la corrupción, para hablar incluso, como también lo hace Naim, de la existencia ya de estados mafiosos. O sea, estados en donde desafortunadamente la institucionalidad democrática resulta tan débil, los controles interórganos o ciudadanos no son lo suficientes para, o sea, lo que llaman los norteamericanos los checks and balances, no son lo suficientes para poder asegurar que la separación de poderes funcione, que la voluntad ciudadana se respete, que los derechos fundamentales se cumplan, se observen, se garanticen. Y en palabras de Naim, que también son de este artículo que ha sido para mí, insisto, feliz porque lo leo casi en vísperas de poder compartir con ustedes estas ideas, Naim escribe lo siguiente, dice: el Estado controla, o sea, hablando del Estado mafioso, ¿no? El Estado controla y usa grupos criminales para promover sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes. O sea, este ya es el caso de la descomposición absoluta del Estado democrático para convertirse en un Estado no solamente que tolera la corrupción, sino que se alimenta
es prácticamente un instrumento de la corrupción para beneficiar los intereses de los que gobiernan, con absoluto desprecio de los derechos de los ciudadanos, y en donde obviamente las manifestaciones son virtualmente la sociedad que se establece entre quien ejerce la autoridad, bandas organizadas, criminalidad organizada, narcotráfico, etc. Y sobre esto, aunque yo quisiera tener mis dudas, es como de alguna manera hay gente que teme que ya sea la situación de Venezuela, por ejemplo, ¿no?, en mi continente. Porque sencillamente la concentración del poder por parte del gobernante, vamos a abstraernos de que sea en este momento Chávez, cualquiera, que virtualmente destruye en un proceso de perversión, un proceso de degeneración, en donde todos los que serían los actores para poder asegurar el respeto del Estado de Derecho virtualmente se han quedado sin voz, han sido reprimidos, se han retraído, los medios de prensa han quedado, como ocurrió en nuestra década, esta década a la cual me referiré inmediatamente, los medios de expresión quedaron o sobornados, o intimidados, o corrompidos, con excepción de dos de ellos, ¿no?, que fueron las voces solitarias durante esta década del fujimorismo. Entonces, cuando todo eso ocurre, la concentración del poder lo que va evidentemente a provocar es que las instituciones que deben ser las vigilantes en el principio clásico de separación de poderes, que sería el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pues ya no solamente no hay separación, no hay este equilibrio de poderes, este control entre órganos en donde el ejecutivo es controlado por el legislativo, el poder judicial es quien va a cautelar que impere la ley y la ley aplicada, es decir, la justicia aplicada, que sería la equidad. Entonces lo que sencillamente tenemos es un régimen democrático transformado virtualmente en una autocracia o en una dictadura de hecho, no obstante que sus orígenes puedan haber sido orígenes democráticos, es decir, nacidos de la urna, nacidos del sufragio. Y una experiencia que tuvimos hace pocos días fue a ver, hicimos una visita muy rápida por Italia y al momento que ingresábamos a Nápoles, la guía de turismo, que yo creo que tuvo un valor particular para decir esto, nos empezó a hablar obviamente de todo lo que turísticamente pues tiene valor en Nápoles, lo monumental, y por supuesto pues Pompeya, y por supuesto Capri, y todo lo que vemos en las postales y en todo lo que es lo monumental, ¿no?, que uno quiere apreciar en estos viajes. Pero antes de decir eso, nos dijo que desafortunadamente en Nápoles, más que en el resto de Italia, y yo diría que prácticamente casi similar también a Sicilia, pero sobre todo en Nápoles, el ejercicio del poder en la ciudad estaba en manos de la mafia. No obstante que funcionaban pues las formas democráticas que se elegían pues las autoridades de las intermedias, las municipales, etcétera, pero que virtualmente el manejo de la ciudad había caído en manos de la mafia, y en este caso de la camorra. Y esta realidad, que obviamente escapa a la vista del turista, si es que alguien no se atreve a decirla, ya ha sido puesta en evidencia en una suerte de novela que resulta testimonial por completo, escrita por este escritor napolitano Roberto Saviano, y que tiene por título Gomorra, que me imagino que algunos de ustedes de repente puedan haberla escuchado, y que lo que hace es denunciar lamentablemente el nivel en que el crimen organizado ha capturado las instituciones públicas y en general
en general el proceso democrático en Nápoles. Pero en Sicilia, de alguna manera, yo creo que la presencia del Estado es algo mayor, de alguna manera, pero igual el tema de la mafia pues es muy delicado. Y esto lleva a un, digamos, no expolítico, porque los políticos nunca son expolíticos, al final son simplemente políticos esperando su oportunidad, salvo obviamente quien lo deje de ser por completo. Un excongresista búlgaro, que fue además jefe del servicio de contrainteligencia, declaraba ya en la oposición que otros países tienen la mafia, en el caso de Bulgaria la mafia tiene al país. Bueno, esto era, me parece, una introducción que quería hacer a tratar de explicar cómo en el Perú, habiendo desafiado un candidato outsider como fue Alberto Fujimori a un candidato que tenía todo el respaldo oficial, me refiero del sistema democrático oficial tradicional, como fue Mario Vargas Llosa, pudo llegar a la presidencia, y con todas las ilusiones que despertó en quienes no votamos por él, que éramos en ese momento casi la mitad del país también, y que en el primer quinquenio vamos a ver que efectivamente el país podía encarrilarse debidamente, va toda esta ilusión a terminar destrozada en el camino, y de paso destrozado el país también, y sobre todo desmoralizado el país, ¿no? Porque uno de los efectos peores que puede dejar la corrupción, más allá del latrocinio de los bienes públicos, es la pérdida de la moral, la desmoralización sobre el funcionamiento de la democracia, y por lo tanto el que sea fácil que en una encuesta digan, bueno, yo prefiero a alguien que ponga orden, alguien que ejerza autoridad, que permita que se pueda trabajar, no importa si eso significa suprimir libertades públicas, y además sabe que también pueda robar, ¿no? Por último, todos roban, y como ya todos roban, nadie roba, pues, ¿no? Y entonces, así como Lord Acton hace 2 siglos dijo esta frase que creo que es la más expresiva de todas: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Otro estudioso, que es un profesor de Harvard, que es Norbert Klitgaard, se le ocurrió crear una ecuación, o sea, el álgebra también tiene algo que ver con la política de vez en cuando, una ecuación para poder expresar por qué la corrupción llega, o cómo la corrupción, aún con ropaje, digamos, ropaje democrático, puede no solamente ir expandiéndose, sino al final capturando instituciones y prácticamente produciendo lo que son las antinomias absolutas, ¿no? O sea, frente a lo que es democracia, llegar pues a una suerte de dictadura vestida de democracia. Klitgaard hacía esta ecuación, ¿no? Corrupción es igual a monopolio, más arbitrariedad, menos transparencia. Claro, casi como una fórmula, la famosa fórmula einsteiniana, ¿no? Decía, C es igual a M más A menos T. Y si nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en lo que es economía, es posible que hayan monopolios naturales. Efectivamente, hay determinados sectores en donde el monopolio no nace por una imposición, digamos, de un fuerte sobre un débil para eliminar la competencia, sino estamos hablando de monopolios creados desde el Estado. Muchísimos de ellos con manejo estatal, o en otros casos tolerados por el Estado. Y luego la arbitrariedad, ¿qué cosa es la arbitrariedad? O sea, la administración pública tiene un margen de discreción en el ejercicio de la función, pero muy poca, ¿no? Normalmente está todo reglado, regulado. Pero ¿qué ocurre cuando lo que puede ser discrecional en ciertos espacios se convierte en arbitrariedad? Es decir, yo hago esto, me da la gana de hacerlo, lo hago. Entonces el uso se convierte en abuso, y todo esto va creando las condiciones para ir corrompiendo al funcionario, que es el que tiene que otorgar las licencias, al funcionario, que es el que tiene que dar las autorizaciones, los permisos, o
en este terreno en donde la competencia virtualmente está eliminada, la transparencia, que es precisamente el visibilizar el acto público para que todos lo veamos, lo que vemos pues prácticamente es imposible que el que quiera robar pase pues invisible, ¿no? Cuando no hay transparencia, hay opacidad y hay todo esto, entonces evidentemente es muchísimo más fácil que se pueda fomentar la corrupción. Ahora, vamos al Perú. Estas ideas son un poco sueltas. En el 90, como yo lo he adelantado, uno que no era un personaje, digamos, político, no respondía a ningún partido tradicional, no tenía pasado político, era un profesor. Y con esto no quiero decir que los profesores que pasan a la política, por favor, no quiero ni insinuarlo, pero los profesores que saltan a la política, y hay varios que han saltado bien, ¿no? Era un profesor de una universidad nacional que por la propia situación en donde el gobierno que terminaba, que era el primer gobierno de Alan García, gobierno de corte socialdemócrata, o sea, el partido aprista, que es el partido del cual es miembro García, fue un partido importante en el desarrollo de la ideología socialdemócrata en América Latina, ya desde los años 20, 30 en adelante, que luego fue, digamos, mirando hacia la derecha, o fue aceptando que era importante la inversión extranjera, que era importante la propiedad privada, que había que dejar todos estos conceptos nacionalistas, ultranza, etc. Y llega García, del 80 al 85, del 85 al 90, cuando todavía, no obstante las señales que se daban, estaba pues muy vigente el tema, todavía teníamos pues la Unión Soviética, entonces García siguió con el modelo del Estado empresario, que desgraciadamente es el más corrupto posible, ¿no? A la larga es el más corrupto porque prácticamente no tiene controles internos, no hay controles externos, digamos, suficientes, porque es todo, es el mismo aparato del Estado, al final el que lo impulsa. Y entonces García va a dejar el país con más de 5 millones, la tasa de inflación era 5 millones más o menos, sin reservas internacionales, netas, prácticamente aislados, nos habíamos peleado con el Fondo Monetario, éramos un paria internacional. Entonces era relativamente sencillo, dos opciones. Una era la de Vargas Llosa, que probablemente si no se hubiera aliado a los partidos, probablemente hubiera tenido una mejor performance al final en el proceso electoral. Y lo otro era alguien que inspirara con menos carga política, con más probablemente, o sea, alguien que de alguna manera fuera la cara del cambio y que tampoco tuviera los lastres de gobiernos que habían fracasado y por lo tanto partidos que eran asociados con el fracaso. Vargas Llosa comete un error independientemente a otros del propio proceso, que es hacer una suerte de alianza con dos partidos tradicionales, y esto fue visto como, este no es el cambio, esto es la continuidad, él inspira, tiene prestigio internacional, pero el Perú pues no es una novela, ni lo que estamos viviendo es para un cuento. Entonces, eso sumado a que la propia proyección que él podía dar de autoridad no parecía suficiente para un país que también vivía una insurgencia terrorista, o sea, vivíamos toda una subversión terrorista, perdón, no insurgencia, una insurrección terrorista, digamos una subversión interna complicada, que después, bueno, en fin, se puede analizar si fue un conflicto interno, si fue una guerra interna, en fin, como quieran llamarlo, pero esto nos costó más de 25.000 peruanos en el cálculo más bajo, otros llevan hasta 60.000 peruanos de toda condición, fundamentalmente, obviamente, gente de la serranía, o sea, gente que tenía pobreza extrema o pobreza crítica, etc. Entonces, Fujimori emerge como una figura que además recibe en la segunda vuelta el apoyo del partido aprista, que estaba por supuesto muy dolido y aterrado con la posibilidad de la rendición de cuentas públicas de un gobierno que había llevado absolutamente al borde del precipicio al país. Entonces sale Fujimori e inicialmente se rodea de tecnócratas, ¿no?
que es cuando casi no hay otros recursos, porque la política está virtualmente en bancarrota, el tecnócrata es ideal. Y no voy a hacer comparaciones con los tecnócratas que hay ahorita para lo que está viviendo España, porque no me toca a mí juzgar eso. Pero el tecnócrata empezó con lo que se llama el shock, o sea, esto que está pasando acá, lo vivimos nosotros. La política de ajuste, el pacto fiscal, igualito, ¿no? Y de salida había que controlar el proceso inflacionario, que era galopante, absolutamente terrible. Esto había pues empobrecido no solamente, sino que había virtualmente liquidado nuestro proceso económico, aparte de este aislacionismo internacional que sufríamos. Pero resulta que Fujimori, bajo la manga, se trajo a un consejero, un asesor, que es un abogado, y ojo que yo soy abogado también, así que no todos somos malos o tan malos, no vamos a decir que somos buenos, pero tan malos no somos, ¿no? Este era un ex militar, había sido, me parece, cesado cuando tenía el grado de capitán, y lo peor de todo, que tenía pésimas relaciones con la cúpula militar, pésimas, ¿no? Porque, digamos, ese cese no fue un cese pues tranquilo, fue un cese que incluso con cuestionamientos en tema de espionaje, traición a la patria, lo que fuere, pero el proceso nunca concluyó, y por lo tanto esta persona, si bien tenía este cuestionamiento, ante el gran público se suponía que era pues el amigo, ¿no? Como uno al final deposita la confianza en alguien, y era el amigo. Quienes algo sabíamos del pasado de este sujeto, augurábamos que esto iba tarde o temprano a terminar mal. Pero nuestra confianza era primero los tecnócratas, en segundo lugar, por más debilitada que estuvieran nuestras instituciones democráticas, el Congreso, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, que rápidamente, y somos en esto casi, digamos, sobrinos de ustedes, o sea, seguimos mucho por el modelo constitucional de ustedes. El tribunal prácticamente es una réplica, el Consejo Nacional de la Magistratura se encargaba de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, y de su ratificación dentro de un periodo más o menos, si no recuerdo mal, la Constitución son 6 años, o sea, en 6 años de ejercicio este Consejo renovaba o no la confianza de acuerdo a la trayectoria que hubiera tenido el magistrado. El Ministerio Público, clarísimo, ¿no? El titular de la acusación, el titular del ejercicio de la acción penal, bla, 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 bla. Todo eso era las garantías que nos quedaban a quienes no estábamos convencidos de lo que venía. El 5 de abril del 92, este Congreso bicameral, que además había delegado funciones legislativas, o sea, para que gobernase el Ejecutivo mediante lo que acá llaman decretos leyes, nosotros llamamos decretos legislativos. El 5 de abril, como ocurre esto en cualquier democracia, o sea, es cierto que el Perú tenía una situación crítica, teníamos todavía un proceso subversivo, aunque ya había sido disminuido, se había capturado al genocida que provocó esta matanza espantosa entre peruanos. Y bueno, el Ejecutivo, a través de este Fujimori, nos da casi por sorpresa, yo la verdad ni estaba ni enterado tampoco, aparece por televisión casi a medianoche, anunciándole al país que el país está en una situación muy grave, que el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo es prácticamente pues, inmanejable, que la corrupción a nivel del Poder Judicial y el sistema judicial en general impide que se pueda avanzar en este proceso de reorganización y salvación nacional. Así que Fujimori dio un autogolpe, que es una figura para nuestra historia republicana totalmente nueva. Y luego de exportación, nos hicimos famosos, porque esto lo copió Uruguay, y Bordaberry terminaron sacándolo pues a los 2 años, que era entonces el presidente, él se da el autogolpe con los militares, y luego los militares le dan una patada. Bueno, y ahí el Perú
empieza a enfrentar lo que en principio es la secuela normal. La secuela normal. Vamos a un referéndum, pero previamente vamos a reformar la Constitución. Entonces, en el año 93 elegimos un Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente, que reemplaza obviamente pues, al que había sido disuelto, aprueba una nueva Constitución, que es esta, ¿no? Que bueno, tiene varios tamaños, pero esta es la más, digamos, manual posible. No es como Chávez, que tiene pues estas cositas enanas, que tienen más de 600 artículos. Este es de 300. Bueno, entonces, este modelo constitucional convierte el Congreso en unicameral y todas las instituciones, los órganos, digamos, constitucionalmente autónomos, como el Tribunal Constitucional, que ya se convierte en Tribunal Constitucional, ya no de garantía, sino Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, van a pasar por el tamiz de la elección a través, en unos casos, de jurados de honor, en otros casos de miembros que han sido, por supuesto, todos tamizados por el gobierno de turno. Y entonces tenemos una pirámide constitucional perfecta, pero absolutamente mediatizada por el Poder Ejecutivo. Y por este hombre en la sombra, este sujeto en la sombra, que se va a encargar de lo que dice el presidente Fujimori hasta hoy día, que nunca supo, que es de saquear el país. Y de saquearlo con la participación más increíble, porque la corrupción fue, como se dijo, sistémica. O sea, la corrupción terminó por pervertir todas las instituciones, que eran instituciones además sin cimientos, porque habían nacido producto de esto, todos los medios de expresión, con excepción de dos, que fueron digamos, las voces, las linternas que nos quedaron hasta más o menos el año 2000, los partidos políticos en bancarrota, con lo cual no había intermediación de los partidos, la capacidad de respuesta organizada era mínima, porque copada la Fuerza Armada, copada la policía, virtualmente cualquier manifestación estaba asegurada que era reprimida, y además, ya para el año 95, todavía las señales evidentes de la corrupción interna no se hicieron claras. Entonces, en el 95 Fujimori, gracias a su constitución que le permite la reelección inmediata, institución que no teníamos en nuestro derecho político nosotros, acá el Perú tuvo una tradición, aparte de golpes, de creer que era fundamental que el periodo presidencial pudiera, en todo caso, ser uno reelegido, pero habiendo un periodo, digamos, intermedio. O sea, no había reelección inmediata, sino reelección inmediata. Bueno, Fujimori y su constitución, hecha a su medida, por supuesto, le permite la reelección en el 95, en donde se tumba a otro de nuestros próceres. O sea, le gana a otro de nuestros próceres, con lo cual lo que se llamaría la reserva moral del país virtualmente queda por los pies, queda por los suelos, que fue Pérez de Cuéllar, todo un personaje que había sido secretario general de Naciones Unidas, es decir, un lujo para el Perú, como pudo ser Vargas Llosa eventualmente en el 90. Bueno, Fujimori le gana largo, y la gente, en general, el grueso, insisto, donde no había posibilidad de réplica, estaba convencida de que era necesario que Fujimori consolidara el proceso. El problema es que lo que se iba a consolidar era la corrupción más nefasta, porque yo no creo que en la historia de Latinoamérica, y tal vez en la historia mundial, hay ejemplos, por supuesto, pero son ejemplos de dictaduras incluso, o sea, regímenes que empiezan democráticamente y son luego dictaduras que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y terminan arrasando en todo lo que se les pueda ocurrir. Bueno, del 95 al 2000, lo que inicialmente fue aplaudido, porque se saneó la economía, podemos decir que ahí están, en lo que toca a las instituciones en términos de régimen económico, están ahí la semilla de lo que es el Perú exitoso que hoy día se habla en el mundo. Perú, país emergente, está ahí porque se creó desde la Constitución y con en todo caso, con el seguro constitucional, o sea que
eso se modifica, pero solo va vía una reforma. Un régimen económico plural, pero con predominancia de la iniciativa privada, de la libre economía, de la economía de mercado, de la participación del Estado, pero solo para asegurar el buen funcionamiento de la economía en caso de monopolio, de ejercicio de posición de dominio, bueno, lo que fuera. O sea, todo eso estaba muy bien, pero la corrupción pública empezó a ser ya indetenible. Y como no había virtualmente contrapesos, como no había instituciones, y salvo algunos valientes a nivel de Poder Judicial, algunos, 3 valientes, 3 mosqueteros, como lo llamamos, en el Tribunal Constitucional, que al final fueron destituidos vía un vergonzoso proceso de acusación constitucional, virtualmente pues liquidó lo que la gente no llega a explicarse. O sea, la gente nos pregunta, pero ¿cómo en el Perú no se daban cuenta? ¿Cómo no lo veían? Bueno, lo veíamos, lo que ocurre es que los que lo llegaban a ver no tenían la capacidad de poder revertir esta situación que estaba, como le digo, controlada desde la cúpula militar, desde una suerte, fue pues una suerte al final de gobierno civil-militar, pero donde se robaba de la manera pues más descarada. Entonces, todo lo que significó al final los contratos, las licitaciones, adquisición de bienes públicos, se hacía en principio pues cumpliendo las formalidades, pero al final enriqueciendo a gente, empobreciendo al país, y lo que es peor, en muchos casos comprando chatarra, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, nuestra defensa, la seguridad nacional, digamos, defensa nacional, que es donde más se llega a robar. Probablemente les voy a dar unas cifras, que ojo, no son mías, ¿eh? O sea, yo puedo probablemente, digamos, exteriorizar que no tengo ninguna simpatía por Fujimori, eso es totalmente verdad. Pero estoy tratando de ser lo más objetivo dentro de lo que puedo, y luego voy a leer unas cifras que creo que más o menos pueden explicarles a ustedes el sentimiento que le genera a alguien que fue parte de una suerte de generación perdida entre la dictadura militar en los 70s y el final de García en los 90s, y luego los 95 al 2000 con Fujimori. La razón por la cual frente a la todavía pervivencia del modelo fujimorista, que tratan de ser una suerte de dinastía a través de una hija y luego de un hijo que lo están preparando para que pueda ser el líder peruano, los que consideramos que esto jamás debe repetirse, y que no basta que se pida disculpas, y que no basta que se diga que fue un error que el Fujimori tuviera como asesora a esta persona y que su padre no sabía nada, eso pues no basta. O sea, uno lo puede aceptar en la hacienda privada, pero no lo puede aceptar en la hacienda pública. Entonces, esto fue descomunal. Por ejemplo, el tema de defensa, terminamos haciendo negocios con lo que se puede expresar que es lo más corrupto dentro de la industria aeronáutica, ¿no? Que por lo general son los ex naciones soviéticas. O puede ser, pues no sé, pues Bielorrusia, o puede ser Ucrania, o lo que fuere de esa época, y nos vendieron lo que supuestamente eran los cazas pues más modernos, competitivos, pero fuera, por supuesto, de la esfera norteamericana y de la europea conocida, y no solamente se caían, sino que no volaban. Y nos quedamos con una deuda de casi 200 millones de dólares, solamente en un primer paquete. Y así por el estilo. Así tenemos todavía deudas que tenemos que renegociar. Mire, estamos en el 2012, ¿eh? Deudas de los años de la década del 90, que no se pagan, pues, y no las vamos a pagar como es hoy. Y bueno, y en algunos casos obviamente es tan abiertos los casos porque se han, digamos, abierto los sumarios y los procesos, incluyendo a funcionarios de cada una de estas empresas, que eran todas empresas estatales además. Todas eran empresas estatales. Antes la corrupción podía darse con empresas privadas, pero esto era todos con empresas estatales, ¿no? Y de estas órbitas de las que estamos hablando, que son pues la absoluta corrupción. Entonces, ustedes nos dirán, bueno, ¿y cómo se salvaron? La verdad que nos salvamos de la manera más incruenta posible, a Dios gracias. Y es que la mafia esta robaba tanto que tarde o temprano uno se dio cuenta que robaba menos. Entonces hubo un sector que empezó a ser el sector disidente dentro de los ladrones.
y de la propia casa de este Montesinos, que era un muerto de hambre, un tipo que no tenía patrimonio conocido ni nada por el estilo, y que termina hoy día, está procesado, todavía tenemos varios procesos contra él, hemos repatriado solo en cuentas de él, en nuestros paraísos, y en países modelos como es Suiza obviamente, pues ahí hay casi 200 millones de dólares que ya hemos logrado traer. Se calcula que todavía faltan 1.500 millones de dólares de esa época. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Una secretaria de Montesinos, que era a la vez una suerte de amante de este, ¿no? Aparentemente llevaba las cuentas, pero las cuentas no le cuadraban tampoco, y entonces robó un video. Porque Montesinos, a Dios gracias, para la vergüenza nuestra, filmó todo. Y era la manera en cómo él controlaba a todos sus secuaces. Lo filmaba, y si el primero que quería saltar le decía: un momentito, acá te tengo, y entonces nadie se movía. Así estuviera asqueado, y sabemos de casos de gente que se asqueó, y sabemos de casos de gente que falleció, o sea, desapareció. Vamos a decir, sí, desapareció nomás, ¿no? Bueno, entonces este video, en el único canal de cable, porque ni siquiera era señal abierta, de cable, lo saca, sabiendo lo que se le venía. Lo saca, y el país simplemente, primero en cable, y después ya las señales no le quedó más remedio, todo el mundo pues lo difunde. Y ahí aparecía este sujeto, este Montesinos, sobornando a un congresista recién electo en la tercera elección de Fujimori, segunda reelección de Fujimori. Esa sí fue fraudulenta por completo, que fue en el año 2000, ¿no? Y estaba sobornando a un congresista elegido en la bancada de la oposición, porque todavía tenían la pretensión, abrigaban la posibilidad de poder sostener un gobierno que ya estaba absolutamente corrompido, ¿no? Esto abrió los ojos, y por supuesto empezaron a salir videos por todos lados, porque se abrió la caja de Pandora, y el país se vio enfrentado a su vergüenza. Los pocos que se mantuvieron en la oposición y que demostraron, dentro de los pocos espacios, digamos, de resistencia cívica, resistencia democrática, porque aquí no hubo violencia, esto se resolvió así, ¿no? Como le estoy contando. Esto, evidentemente, salimos a las calles pues, a celebrar el asunto, ¿no? A celebrar lo que creíamos que era inevitable, y Fujimori salió muy tranquilo. Recuerdo esa misma noche a decir, bueno, que él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, a perseguir a este corrupto, pues, este hombre nefasto que había arruinado su gobierno, que era este Montesinos, y que lo iba a perseguir hasta el fin del mundo. Por supuesto nadie le creyó, ¿no? Y el Congreso, que había demostrado un silencio sepulcral, empezó a hablar, pues, y la oposición empezó a presionar, y entonces la mesa de la presidencia, digamos, la mesa directiva del Congreso, ya le fue imposible sostenerse, y entonces empezaron a renunciar uno tras otro, otros por supuesto cómodamente empezaron a salir al extranjero, pues sabían que se venía la rendición de cuentas, pues, como tiene que ser, pues, ¿no? Y entonces Fujimori anunció al país que él estaba dispuesto a dejar digamos, la presidencia, estaba dispuesto pues a dar un paso al costado, y que entrábamos a un proceso de transición que podría, digamos, si estamos hablando de agosto del 2000, esto se prolongaría hasta abril del 2001, y que él no se iba a presentar a las elecciones, que por supuesto era su gran transacción con el país. Se dio cuenta que eso tampoco le funcionaba, y todavía pues, en el ejercicio de la presidencia, porque había sido pues elegido por tercera vez, insisto, fraudulentamente, frente a la candidatura de Alejandro Toledo, que fue la que gana la primera vuelta, pero luego misteriosamente en 5 minutos le cambian los resultados. Pero bueno, Fujimori dice, bueno, yo me voy a Tailandia a un congreso, no un congreso, era un encuentro de jefe de Estado y de Gobierno de la PEC, que además para el Perú es fundamental, somos miembros plenos de la Cuenca del Pacífico, del Asia-Pacífico, bueno. Y me voy a Tailandia para esto, y vuelvo, y bueno, dejo acá a mi vicepresidente. Y el vicepresidente era mi primo, o sea, era una situación realmente de locos en ese momento. Entonces,
En 24 horas se fue Fujimori en el avión presidencial. Según los que se atrevieron a hablar, fueron como 40 o 50 maletas que se fueron con él, más o menos. Aparte de las que ya habían salido en lo que llamamos nosotros el robo hormiga, que se hizo durante años a través de la parentela de este señor en Japón, bueno, lo que fuera. Y desde Tailandia, en un acto de heroísmo total, le anuncia al país que va a renunciar y que ya no vuelve, por supuesto. Y que como además tiene nacionalidad japonesa, que lo descubrimos cuando ya era presidente, el Japón, que tenía muchos vínculos y muchos lazos y estaba agradecido que un hijo del sol naciente fuera presidente del Perú, entonces lo protege. Y vamos a tener una dificultad inmensa para poder empezar el proceso de extradición, la solicitud de extradición, hasta que Fujimori comete el error de irse a Chile y entonces adiós, gracias, se nos abrió la puerta. Y esto ya no volvió más, renunció por fax, creo que es ese caso único en la historia del mundo, en donde uno renuncia por un fax. O sea, envió su carta, la pasó por fax, en el Congreso toda su bancada, que todavía era más o menos representativa, dijo, no es posible, esto acá es un invento de la oposición, lo que fuera. Y la cosa es que intentaron comunicarse con él y él dijo, no vuelvo más, y se quedó. Y de ahí viene este proceso de reconstrucción democrática que va a empezar en el 2001, precisamente con el doctor Alejandro Toledo, va a seguir luego con Alan García, regenerado, tenemos un nuevo Alan García, que se convence que ya no puede hacer lo que hizo, que el mundo es otro, que se cayó el muro de Berlín, ya se enteró de todo eso, entonces, a Dios gracias, la vacuna empieza a funcionar con García y luego viene la vacuna, por lo menos en términos de corrupción, del país. O sea, hay hoy día una mayor alerta ciudadana, hay muchísimo más participación, hay, digamos, el ejercicio de estos mecanismos de democracia directa que antes no se usaban mucho. Bueno, tampoco estaban, la verdad, legislados. Todo el tema de la iniciativa pues, legislativa, el tema de la consulta popular, el tema de la revocación de autoridades. Y creo que esta es una vacuna que nos puede ayudar, aunque nos da miedo decir que no sé cuánto, porque hace menos de un año hemos tenido elecciones, ha ganado Ollanta-Humala, que era tal vez el peor modelo del peor nacionalismo, un nacionalismo incluso más al extremo que el propio de Chávez. Y afortunadamente, bueno, este hombre que pierde la elección en el 2006 frente a García, la gana en el 2011 con lo que llama la hoja de ruta, que es una suerte de seguir el plan de gobierno que tenía Alejandro Toledo y que desgraciadamente perdimos la reelección. Bueno, pues en fin, yo no voy a aprovechar esto para lamentarme de por qué perdimos la elección, eso no es el caso. Si no, les quiero dar simplemente lo que representó el costo de la corrupción para el Perú. De acuerdo con los cálculos más conservadores, la mafia fuji-montesinista sustrajo del patrimonio del Estado no menos de 1.800 millones de dólares. No menos de 1.800 millones de dólares. Y una persona que tuvo, para mí es casi un masoquismo hacer esto, pero se dio el tiempo de valorizar a dólares del año, vamos a decir, 2000, en ese momento, lo que se hubiese podido hacer con ese dinero y que además hubiese servido no solamente para saquear económicamente al país, sino para devolverle la moral al país, porque el país la gente queda desmoralizada. Los que creyeron en Fujimori quedan absolutamente traicionados, salvo algunos, que son los que van a reconstruir el partido, empezando por la hija, en fin, el hijo, y gente que sigue pensando que orden, ley autoritaria, libertad para hacer las cosas, pero no para, obviamente, libertades públicas que puedan poner en cuestión la libertad económica, creen que es superior pues, a un régimen donde haya pues, efectivamente separación, equilibrio y control de poderes. Los 1.800 millones hubieran servido para poder construir 2.133 centros educativos, hubiéramos pagado 15 presupuestos anuales del programa del vaso de leche, que es un subsidio público a los que viven en pobreza extrema o en pobreza crítica, tanto, sobre todo madres y criaturas, o sea, niños, 887 millones de vacunas, 11 veces el presupuesto del programa de educación inicial, que es de 535 millones, 55 veces el programa de comedores populares. Lo comparaba aquí con cuando alguien me habló, porque acá tienen ustedes programas de vivienda asegurada o de vivienda
interés social, decirlo de algún modo, bueno, en nuestro caso hubiera significado 53.917 departamentos del programa de Mi Vida. Termino porque probablemente ya los aburro con esto. Cuando uno ha vivido en primera persona esto y tiene la oportunidad que agradezco doblemente de dar algunas, simplemente, digamos, conceptos y pequeños testimonios, obviamente cargados de una pasión que sabrán ustedes disculparla, pero yo trato de que sea objetiva dentro de todo, porque me toca a mí, al momento de terminar mi gestión ministerial, dejar los cuadernos de extradición listos para traernos a Fujimori, que ya estaba en Chile, no, adiós, gracias, ¿no? En ese momento. Me es difícil dar una clase en donde el tema teórico, que es muy importante, por supuesto, o sea, las causas, la tipología de corrupción, si el Estado es corrupto, es medianamente corrupto, es mafioso, y trato de que nos convenzamos todos de que el costo de la corrupción en términos financieros, sociales y morales es tan alto que no se puede nadie darse el lujo de dudar ni de permitir que regímenes democráticos puedan terminar perversamente convertidos en simplemente pues suerte de empresas propias, privadas, de gente en parte elegida y en otra parte simplemente nombrada o aupada o que se monta o que vive del clientelismo y del mercantilismo que le ofrecen estos regímenes que no tienen controles. La corrupción es fundamentalmente el resultado de instituciones que no sirven, a pesar de que son las mejores, porque como dijo Churchill, no hay mejor que la democracia, a pesar de que sea la peor de todas, la verdad. En segundo lugar, porque no hay controles entre los propios órganos que forman parte del aparato del Estado. Y luego, porque todos los que estamos sentados acá, que somos ciudadanos, somos parte del Estado y parte de la nación, pues nos callamos la boca. O no hacemos lo que tenemos que hacer, dentro, por supuesto, de las herramientas que da la democracia. O sea, esto acá no se trata de alentar, pues, insurrecciones, pues, ni nada por el estilo, sino recurrir a los mecanismos que la propia Constitución da. Esta Constitución permite que si se usurpa el poder, pero eso es todo lo que dice, si se usurpa el poder, ¿no?, la ciudadanía tiene el legítimo derecho de insurgir, o sea, de oponerse por todos los mecanismos, incluso los mecanismos, evidentemente, pues, de hecho. Pero es solo si se usurpa el poder. Entonces la pregunta es, ¿qué es usurpar el poder? ¿Es usurpar solo, o sea, es el autogolpe solamente? ¿O es el convertir el Estado en tu chácara, en tu hacienda pública, o sea, en tu hacienda propia, en hacer lo que te sale del forro, pero sigue siendo presidente? Y entonces, ayer a estudiantes en Valladolid, alguno me planteó más o menos la pregunta, me dijo, bueno, ¿es que la concentración de poder lleva eso? Bueno, pero es que la concentración de poder no ocurre pues en un cuarto oscuro. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que ocurre. Y cuando los partidos ya no funcionan, porque no virtualmente representan a nadie, porque ya la intermediación política del partido no sirve, pues los ciudadanos se organizan, y si los ciudadanos no se organizan, pues salen uno, salen dos. Y yo ayer, con esto termino, felicitaba por este fenómeno que hemos todos leído, y en algunos casos padecido, ¿no?, que ha sido el de los indignados, ¿no? Porque yo padecía que quería ir a una plaza y no podía entrar, pues, ¿no? Y no por ellos, sino por la policía, que ponía el cordón. Pero a la vez me privaba a mí de mi gusto de la plaza. Y yo decía, bueno, pero es que tienen derecho también. Y en todo caso, si se está violando algún derecho o alguien cruza la línea que no debe cruzar, pues para eso está, pues, obviamente, la ley. Y quien tiene que hacer efectiva la ley, que es en todo caso la autoridad. Bueno, muchas gracias.